He titulado este sermón Conductas homicidas. Suena feísimo, ¿cierto, hermanos? Conductas homicidas. Y entonces usted puede dirigir su dedo hacia esos de allá, esos que no tienen a Cristo. Conductas homicidas. Claro, ellos son. El Señor ha sido muy bueno con su iglesia. Dios ha venido advirtiendo y ha venido enseñando a su iglesia de todo aquello que es dañino a la hora de sostener una relación con nuestros hermanos, de sostener una relación con nuestro prójimo. En la pasada ocasión, el Señor nos trajo a la memoria la segunda tabla de la ley, cuando Él en Lucas capítulo 10 versículo 27 condensó la ley del Señor así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Primera tabla. Y a tu prójimo como a ti mismo. Segunda tabla. Allí el Señor fue muy enfático en cuanto a las relaciones que nosotros como sus hijos debemos tener con Él. Y de eso no hay duda, hermanos. Estoy muy seguro que muchos de nosotros decimos, sí, si no amamos al Señor como deberíamos, estamos tratando, oramos, perseveramos en esto para que Dios nos ayude a amarle como debemos amarle. En eso no tenemos problema, porque muy seguramente usted, y Dios nos libre, de haber estirado nuestro dedo hacia el Señor, señalándole por alguna cosa, eso no lo hemos hecho. Y gracias a Dios, porque ahí no tenemos ningún problema. Pero también el Señor nos ha venido redarguyendo sobre el trato con nuestro prójimo. Entendimos nosotros en la ocasión pasada que los hombres sin Cristo no saben eso, de amar a su prójimo. Pues señalábamos que ellos tienen algunas maneras de relacionarse con los hombres de acuerdo a sus intereses. Pero nosotros los cristianos debemos observar otra cosa, que todos los hombres forman parte de esa relación que debemos tener, con la que debemos ser ejemplares, porque todos los hombres, incluyendo nuestros enemigos. ¿Y por qué sabemos que son nuestros enemigos? ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que son nuestros enemigos porque son enemigos de Dios. Y entonces a ellos también debemos amarles. Decíamos, son cosas difíciles de entender y de hacer, pero nuestro gran Señor nos enseña cómo hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque si todos ellos son hombres a los cuales el Señor nos dijo, con los que nos debemos relacionar y tener cuidado, es porque ellos también son portadores de la imagen del Señor, que la tienen como la tienen. Pero eso no nos compete a nosotros por ahora, hermanos. Por otro lado, hermano, también estuvimos analizando sobre si nosotros como cristianos hemos cometido homicidio. Y afirmamos categóricamente que no hemos cometido asesinato de manera literal. Pero esta afirmación lo que nos está diciendo es que nos estamos escondiendo detrás de la letra del mandamiento y no hemos observado sus implicaciones, no hemos observado lo que el Señor nos quiso decir allí. Y entonces, por no haber visto claramente el asunto, es que muchas veces caemos en errores fatales. Hermanos, nos hallamos por razón a no tener un buen entendimiento sobre esto, que nos hemos visto vinculados en muchos asuntos de pecados de homicidio.
Comenzábamos con un encabezamiento, el número 3, en lo que yo he venido hablando, el número 3, sobre asesinos espirituales. Tocamos algo relacionado con esto que ya lo acabé de recordar, pero ahora, hermanos, notemos esto, lo que acabamos de leer en 2 Corintios 12:20. El apóstol Pablo agrupa estos pecados relacionados al igual que lo hicieron Moisés y nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 20 y 21, 12, 20 y 21, el Señor dice, Pablo dice, pues me temo que cuando llegue los vaya a hallar tal como no quiero. O sea, los voy a hallar de una manera diferente. Y los voy a hallar porque allá cuando yo llegue entre ustedes, voy a ver que ustedes están envueltos en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, en maledicencias, en murmuraciones, en soberbias, en desórdenes. Y él habla de otra cosa mucho más terrible. Dice que cuando yo llegue allá, el Señor me humilla entre ustedes. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Es decir, hermanos, y sobre esto hablaremos, aquí en esta lista hay diversos pecados que corrientemente se hallan en los que profesan la religión. Esta mañana oímos qué era religión, ¿verdad, hermanos? Se nos explicó qué es la religión. Así que no voy a explicar eso. Las caídas y las malas obras deberían ser humillantes para quienes las viven, para quienes las practican, pero más doloroso aún para aquellos que no quieren abandonarlas. Hermano, no solamente esto ya es un pecado humillante, ya esto es algo que nosotros, que nos debería avergonzar delante del Señor, de saber que hay entre nosotros contiendas, envidias, soberbias, desórdenes, iras, divisiones, etcétera. Saber que hay entre nosotros eso, sino que también esto es un dolor para el ministro que se ha parado aquí, como Pablo lo hizo con ellos, al enseñar las verdades de Dios y que no se tomen en cuenta, sino que se haga todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Esto es un dolor, hermano. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y les enseñamos varios principios y cuando vemos que el hijo está quebrantando esos principios, el corazón de uno se duele, no se alegra, sino se duele de saber lo que están haciendo. Porque parece que el hijo tuviera sordera. Hermanos, cuando un ministro enseña la Escritura, ¿qué anhelaría ver? ¿Cuáles son sus expectativas cuando enseña la Escritura? Cuando desgasta su vida en un escritorio, leyendo la Escritura, buscando verdades del Señor, buscando cómo la iglesia las aplique, y cuando se enseñe, esas verdades se ignoren. Hermanos, eso es doloroso. Entonces uno se pregunta, Señor, ¿qué fue lo que yo hice mal para que los hermanos no entendieran? ¿Qué es lo que se está haciendo tan mal para que no se aparten de esa conducta en la que están? Hermanos, eso duele mucho. Pablo lo manifestaba así. Hermanos, Dios a veces tiene que usar ese fuete para enseñarnos que no debemos creernos que ya sabemos todo. El Señor a veces usa estas cosas para indicar que nuestro corazón es muy proclive a enaltecerse, a decir, no, eso ya lo sabemos, esto lo hacemos, esto ya
está superado. Pero a la hora de una demanda, ¿con qué resultamos, hermanos? ¿Con qué resultamos? Yo siempre he dicho que cada vez que nosotros queremos edificar algo, es un esfuerzo, hay que tener una disciplina, hay que tener una constancia para edificar, pero para destruir, ¿qué se necesita, hermano? No se necesita demasiado. Y ya quedó destruido. En un momento. Creo, hermano, que nosotros deberíamos sentir vergüenza que tales males se hallen entre quienes profesamos el Evangelio. Una vergüenza total de saber que no hemos superado cosas como estas. Hay retos, hermanos, que el Señor ha puesto y que nosotros debemos cumplir. Pero, hermanos, ¿sabe? Así es. Así ha sido con demasiada frecuencia y así era en la época de los apóstoles. No nos diferenciamos demasiado, hermanos. Así es. Usted de pronto me podrá señalar allá sin que yo lo vea, pero me podrá señalar y decir: lo que usted está diciendo no es la verdad. No se afane con señalarme. Ya voy para allá. Ya voy a decirle, hermano. Bueno, ya va uno que tiene los ojos cerrados. Ya yo dije, ¿no? Bueno. Hermanos, al leer nosotros esta lista extraordinaria de pecados, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿acaso, hermanos, no es fácilmente reconocible esta lista de odio y homicidio como un lamentable catálogo de discusiones, de hostilidad, ira, mal carácter, chismes, calumnias, intrigas entre las personas que se matan moralmente? Y también, hermanos, que con eso estamos matando la obra del Señor al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta las personas que son frías, conflictivas en la iglesia local, que son culpables ante Dios de romper el sexto mandamiento? ¿Se dan cuenta estas personas rencorosas que participan en chismes de que Dios ha establecido un cargo en su contra, un crimen en la familia del homicidio y del odio? ¿No se han dado cuenta? Con riesgo de volver a repetir lo mismo, pero es necesario que nosotros insistamos en esto. Vemos al apóstol Pablo una vez más agrupando los pecados del homicidio y el odio en su lista de pecado, las obras de la carne que están descritas en Gálatas 5, versículos 20 y 21. Allí el apóstol nombra los siguientes pecados: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Ya teníamos una lista en 2 Corintios 12. Ahora el apóstol Pablo agrega otras cosas más en ese listado infame. Ahora, para probar el punto aún más, consideremos la lista de pecados expuesta por el apóstol Pablo en Romanos 1, 29 y 30, en donde agrupa todo lo siguiente: estando atestados de toda injusticia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Así que la lista es igual de mortífera que las dos anteriores. Reflexionar por qué estos pecados deben ser considerados como los hermanos y las hermanas menores del homicidio es un ejercicio importante y desafiante. El argumento es que no hemos cometido un homicidio de forma literal, pero muchas de nuestras acciones tienen una semejanza familiar. Todas las ofensas que se mencionan en las listas del apóstol
asesinan las relaciones entre nosotros, los creyentes, y matan la profunda armonía espiritual en la iglesia. ¿O no lo hemos detectado así? ¿No nos hemos dado cuenta de qué es lo que ha hecho Satanás cuando toca el corazón y la lengua de algunos en la iglesia? ¿Qué ha pasado entre nosotros? ¿Cómo nos dejan a nosotros? La iglesia no queda ilesa después de comentarios aquí y allá. Amados, todos estos son actos destructivos y cuando se usan con la intención de dañar, se usan con la intención de lisiar y destrozar a otra persona o a una iglesia. Cuando eso se hace, estamos actuando como asesinos en la iglesia. Consideremos las murmuraciones o chismes. Consideremos las maledicencias o calumnias, las cuales son comentarios o cuentos crueles que se susurran en un tono confidencial sobre personas a sus espaldas. Estoy diciendo con esto, hermanos, que usted no se para en la palestra pública a señalar a un hermano y hablar chismes del hermano, porque entonces no serían chismes, porque entonces sería una confrontación con el hermano. Pero eso no se debería hacer porque la Escritura nos enseña que así no es. El Señor nos dio la directriz para arreglar problemas en la iglesia. El Señor dijo cómo es que nosotros debemos hacerlo. El Señor nos ordenó que cuando hay algún problema entre nosotros, en lugar de ir a susurrarle al otro a la oreja, nosotros tenemos que ir a nuestro hermano. Como dice la Escritura, ve tú y él solos. Empiece arreglando así. Esa es la manera más magnífica de arreglar los problemas. Por ahí es el derecho. Pero entrando en chismes, en murmuraciones, en calumnias, en comentarios mal habidos, etcétera, ese no debe ser el ejercicio, no debe ser la práctica en la iglesia. No debe ser la práctica en las familias, no debe ser. Bueno, si el mundo lo hace y se desbaratan con eso, allá ellos porque no tienen al Señor, pero nosotros, hermano, en casa, nosotros en la iglesia, tenemos que ser diferentes, marcar esa diferencia en la santidad que tenemos. Así que si hay algo que decir, vamos a decirle al que realmente debemos ir y no a otros. Yo preguntaría, hermano, si usted tiene un problema con Pompilio y va y se lo dice a Segismunda, Segismunda, ¿qué le importa este problema? Hermano, si usted lo tuvo con Pompilio, ¿a quién debería usted ir? Vaya, Pompilio, usted me cae regordo. Pompilio, usted me cae mal, su nombre no me gusta. Y Pompilio dirá, no tengo la culpa, quéjese con mis papás, o en fin, habrá un acuerdo ahí, pero vaya a él. Pero Segismunda, ¿qué tiene que ver con eso? Hermanos queridos, pero la carnalidad, el pecado, hace que nosotros hagamos exactamente esto, ir a quien no compete. Y ya como decíamos algún día, hemos dañado la honra de las personas. ¿Con qué la recuperamos? ¿Con qué se arregla eso? Hermano, asesinar la reputación de las personas y al mismo tiempo la forma de tratar las ofensas, lejos de lo que el Señor ordenó, es pisotear por completo las disposiciones de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo, hermano? ¿Qué pasa ahí? Pues se destruye el espíritu amoroso de aquellos de quienes escuchan esos chismes. Usted encuentra una persona sana ahí, hermano.
y va y lo invade con un chisme, ¿qué hace con el corazón de este hermano? De ese que estaba tranquilo ahí. ¿Qué va a pasar con el corazón de este? Ya va a empezar a mirar y a señalar también. Él estaba tranquilo. ¿Por qué no lo dejan tranquilo? Hermanos, eso es lo que se nos ordena. Pues, hermanos, hay males más infecciosos en las familias. Las contiendas o el carácter pendenciero son un homicidio obvio de la comunión y del servicio para el Señor. El ser contencioso, hermanos, el ser contencioso es una manera ilícita de vivir delante del Señor. El ser contencioso, porque ¿sabe qué, hermanos? Estamos andando sobre el filo del pecado. Mire, no es más sino que alguien le diga algo a un contencioso y ¿sabe cómo actúa? Con palabras de paz, con abrazos de amor, con un contencioso. No, inmediatamente se le refleja la ira y la palabra dice que la ira, eso es como un furor. Es como cuando un búfalo respira por esa nariz fuerte. ¿Sí han escuchado eso? Y cuando él hace eso es porque está diciendo, ya voy para allá a acariciarlo, ya voy para allá. Hermanos, eso es lo que pasa con un iracundo. En un momento está en una mera furia animal. Él da lugar a las conmociones, a los pisoteos, golpes, heridas, divisiones. Y lo más difícil, hermano, es sin el más mínimo esfuerzo de ejercer autocontrol. Dejan desbordar la ira sin ningún control y sin conciencia alguna de la matanza o el daño espiritual que está causando con esa conducta. Óigame, hermano, escúcheme esto. Eso no es para el vecino, es para usted. Usted que sufre de esas cosas, usted que cuando medio lo tocan responde de manera no lícita. Y cuando usted se está dando cuenta, hermanos, cuánto daño a su alrededor, pero cuánta desobediencia al Señor también por eso. Nosotros no hemos matado a nadie, literalmente, pero sí que lo hemos hecho con cosas como estas. Hay que ver la conducta de los esposos. Con tanto amor que se aman, pero en un momento de desacuerdo, ¿qué tantas cosas se dicen? ¿Qué tantas cosas se hacen? Y dizque hijos del Señor. Y muchas veces dicen, no llevamos 50 años de casados, a mucho honor. Sí, pero cuánto dolor ha habido detrás de todos esos años. Cuántas heridas, cuánta muerte sobre esas personas ha habido por no saber controlarse. Y decíamos hace 8 días, ¿y qué decir con nuestros hijos? Cuando los hemos maltratado de la manera más infame por ser iracundos. Pero es que yo tengo la autoridad. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser grosero, iracundo. Otra cosa es eso. Si usted tiene autoridad, úsela, pero úsela de acuerdo a la Escritura. No la use de acuerdo a los cánones satánicos, hermano, porque eso es lo que se hace. Dios nos ayude, hermano, ni a ofender a nuestros hijos, ni a nuestro cónyuge, ni a nuestra familia, ni a la familia de Dios, porque duro precio pagó nuestro Señor. Amados, es muy difícil ver a un padre ofendiendo a sus hijos. La Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Pero cuando los ofendemos y les decimos cosas
que ellos no van a superar después. Que ellos no van a superar después. Pero mucho más cruel, mucho más grosero, mucho más aberrante es cuando un hijo se levanta contra el papá y lo señala, lo grita, lo irrespeta. Eso es una aberración. La Biblia no nos ha ordenado eso. Y lo vimos en el mandamiento pasado. Que un hijo se levante contra un padre, se le debería caer la mano para señalarlo. Viven del papá. El padre los sostiene, los ama, los ayuda y luego levantan contra él su mano. Es como el perro que uno le da de comer y viene y lo muerde a uno, hermano. ¿Qué merecería ese perro? ¿El cariño y la atención? No, hermanos. Nosotros debemos saber que hay cosas que dentro de la iglesia hemos aprendido, que la Biblia nos está enseñando, que debemos hacer. Hermano, la próxima vez que nosotros veamos a una persona que está estropeando la paz, la armonía y el testimonio de una congregación, tengamos muy claro que tal persona está cometiendo pecados bajo la categoría del homicidio y del odio. Cuando veamos a alguien en casa actuar de esa manera, veamos que esa persona está cometiendo homicidio en su casa. No le podemos dar otro nombre, hermano. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, mis amados, vengamos a la iglesia. Cuando nosotros un día entramos a la membresía de la iglesia, y yo quiero decir con mucho respeto esto, hermano, a ninguno de ustedes, los miembros, se les obligó a ser miembros de la iglesia, ¿o sí? ¿A alguno lo encuellamos para que hágase miembro o se va de la iglesia? Hermano, de manera voluntaria, de manera amorosa, de manera diligente, con el servicio en nuestro corazón, decidimos unirnos a la membresía de la iglesia. Y allí prometimos, y allí nos comprometimos a estar unidos a otros hermanos y a otras hermanas conforme a las reglas mías o a las de Cristo. A las reglas de Cristo. A usted no se le engañó para entrar aquí a la membresía, amado hermano. A usted se le dictó un curso de membresía y ese curso de membresía no decía allí pensamiento de los pastores de esta iglesia. Ahí no decía así. Ahí se dice lo que normativamente nos enseña en la Biblia con relación a la iglesia, al amor entre hermanos, al servicio del Señor. Tantas cosas se nos enseñan ahí por la Escritura. Así que cuando llegamos aquí, hermanos, hicimos promesas delante del Señor, promesas solemnes delante del Señor. Pero ¿qué ha pasado, hermanos, cuando nosotros dijimos una cosa y ahora estamos haciendo otra? Bueno, no estoy hablando generalmente, pero hay algunos que nos dan pena, hermano, en la iglesia cuando vemos su comportamiento. Y lo más grave es que aquí hay otros que dicen, ellos son miembros de la iglesia. Uno tiene que agacharse y decir, ¿ahora qué digo? Si lo que están diciendo es verdad. Son miembros de la iglesia y se están portando, miren cómo. Amados, quejas, ofensas, en la forma que la Escritura nos prohíbe, es lo que nosotros deberíamos tener tanto cuidado. Es terreno minado, no debemos pasar por ahí. El Señor nos permita alejarnos. La Escritura establece el camino en un espíritu de mansedumbre y de progreso. La Biblia nos enseña cómo debemos caminar. Pero algunos creyentes hacen caso omiso de estos estándares.
junto con sus promesas y votos que los toman en cuenta cada vez que les conviene. Ay, hermano, se les acerca a uno y le dice, hermano, no está cumpliendo con sus deberes. Ah, pero es que usted no se da cuenta de esto, de aquello que yo tengo, que yo no puedo, hermano, entonces ¿para qué se comprometió? Y entonces a veces uno, para acercarse a esas personas, dice, ¿qué trapito aguanta más calor? Porque hay que cogerlos con trapitos que no traspasen el calor, porque viven, hermanos, de eso tenemos y todavía seguimos tratando con estos asuntos. ¿Qué no han mirado la Escritura? ¿Qué no miraron ya sus votos, sus compromisos, para que ahora los usemos como es conveniente? Hermano, tal vez usted haya sufrido alguna ofensa o está en desacuerdo con algunos en la iglesia. Es normal. A veces uno está por ahí y esa actitud de ese hermano no me gustó. No estoy de acuerdo con él. Pero eso no me capacita. Eso no me da licencia para ahora hablar de esa persona mal. Retrocedo. Mateo 18 no nos dice otra cosa. Hermanos, nosotros tenemos que mirar aquí que hay un problema muy grande entre la iglesia. Y es un problema que hay que tratar, es un pecado que hay que mortificar una y otra vez, porque este es el rey de muchos y es su orgullo, Amados, muchos por su orgullo se niegan a buscar una solución en la forma bíblica y por eso se lanzan a hacer cosas, a denigrar a las personas y a ser abiertamente hostiles en medio de la iglesia. Obviamente, hermanos, que esa actitud va a herir a muchos, que las relaciones con muchos se van a romper, que se impedirá la obra de Dios porque el Espíritu de Dios se ha contristado. Puede que el problema no sea tan grande, puede que haya un pequeño rencor por eso, pero todavía se encuentra dentro de la familia del homicidio y del odio. Si nosotros nos damos cuenta, estas emociones pueden destruir cualquier respeto, cualquier afecto, lealtad que se pueda tener hacia una persona. Puede que mi rencor o malicia me lleven a herir o castigar a ese hermano. Los pecados de calumnia o murmuraciones o chismes que mencionamos antes a menudo son resultado de celos insignificantes. Mediante los celos, la envidia y la furia de Caín en el corazón de él. Ya había asesinado a Abel antes que tomara esa quijada de burro y matara a su hermano. Hermanos, ¿por qué se llenó Caín de tanta envidia y de tantos celos? Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de él no. ¿Pero por qué? No se preguntó Caín por qué, sino se llenó de envidia contra su hermano. Hermano, este pecado del orgullo merece verlo con seriedad, con el cuidado que merece, porque en la iglesia, hermano, es un pecado recurrente y muchos aman su orgullo, muchos lo aman, lo abrazan, muchos le rinden pleitesía a su orgullo. Y lo más grave, no consideran que lo tienen. Hermanos, las soberbias que habla el apóstol son manifestaciones de altivez y orgullo. Es de una autoimportancia que las personas se toman para menospreciar a otros. Esas actitudes, esas conductas que toman, muestran con ello que no hay ningún respeto hacia nadie. O sea, son ellos y nada más que ellos.
Las soberbias y el orgullo tienen un elemento destructivo y homicida, porque la gente altiva no tiene ni tiempo ni respeto por nadie más, aparte de ellos mismos. Tales personas a menudo son indiferentes a la comunión cristiana. Escúcheme eso, hermano. Son indiferentes a la comunión cristiana. Creen que cuando lleguen allí, al entrar por la puerta, hay que extenderles un tapete, porque llegó X hermano. Hermanos, muchos dentro de su orgullo, lo que necesitan es una plataforma para mostrar su superioridad. Son muy selectivos en su comunión con los hermanos. Saludan a unos y a otros no. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hemos estado un grupo de 3 y llega un hermano a saludar y uno hace así y lo dejan así. Y uno dice, ¿qué pasó? Argumentan, es que no lo vi, tan chiquito, pequeñito yo, no me vio. Pues sí, me miran así pequeñito. El orgulloso es así. Lo miran a uno con desdén. No pertenece uno a su grupo selecto. No participan en un trabajo humilde en la iglesia. Solo desean servir al Señor si los observan. Los escucha reír fuerte, los escucha hablar fuerte, porque eso es lo que ellos necesitan, porque necesitan ser el faro de todos. Hermano, aquí la comunión y el trabajo para servir al Señor hace mucho tiempo, con personas así que han sido asesinadas, porque esos corazones altivos, sin darse cuenta, es que ellos son solamente polvo del cual Dios tuvo misericordia. La palabra injurioso lleva el desprecio mucho más allá. Pues una persona injuriosa no solo desprecia a otros, sino que les insulta y les daña. También, hermanos, sabemos de personas que en la iglesia, pues aparte de su orgullo, muestran un engreimiento tal que viven absortas en sus propias ideas. Hermanos, si hiciéramos un censo ahí, le preguntaría a usted, ¿le gusta el orden de la iglesia como está puesta la iglesia? Muy seguramente habría conceptos como hermanos. Buenas, conceptos como hermanos. Y dirían, no, es que mejor que el púlpito quedara en la mitad y todos alrededor. Otros, ¿por qué el pastor no lo colgamos de una piola ahí para que lo podamos ver todos? El otro, no, flores aquí, pero rojas a este lado. O sea, todos quisieran algo. Pero, hermano, de eso no se trata, ¿sabe? Con tranquilidad, muchos de nosotros hemos dicho, tal cual está, así está bonito, estamos cómodos, hace un calor delicioso, estamos perfecto, así que no hay problema con esto. Pero el engreído no se siente satisfecho con nada. No me están poniendo cuidado, no me tienen en cuenta, no me ven, me tratan como un cero a la izquierda, en fin, y por eso toma una actitud totalmente retadora, busca un círculo cerrado de personas, busca un bando que le puedan hacer la segunda voz. Eso es lo que necesitan. Pero el apóstol, cuando menciona ese pecado, menciona que esas son las herejías, son las manifestaciones de un espíritu divisionista. Independientemente de lo que aparentan, estos cristianos no se someten verdaderamente a la autoridad de la palabra de Dios. Estos deciden lo que quieren y están determinados a salirse con la suya, y al hacerlo asesinarán y destruirán cualquier cosa que se les resista o les frustre sus malévolas intenciones, y herirán a personas sin ningún problema, herirán a las iglesias, al ministro y aún el mismísimo honor del Señor Jesucristo. Para ellos no tienen meta
en esto. Punto número 4, hermanos. Ya hablaremos sobre el uso del arma asesina. En estas 2 horas que me quedan, voy a hablar sobre esto. Hermanos, existe un arma en todos nosotros. Todos nosotros andamos armados de esa manera, que si no es utilizada con la sabiduría del Señor, es letal. Y esa se llama la lengua. Todos nosotros estamos armados con eso. Todas las ofensas que se hagan son miembros de la familia de pecados de homicidio y del odio. Y tenemos entonces que ver aquí la carta de Santiago, en donde se nos dice muy claramente que el corazón envidioso y la lengua hostil constituyen un veneno mortal. Ese veneno mortal que da lugar a guerras entre creyentes, en las que ellos se matan entre sí. Santiago no habla de un homicidio literal, sino que, como Pablo reconoce, otras ramas del homicidio. Leemos en Santiago 3, versículos 8, 9 y 14. Santiago 3, versículos 8, 9 y 14. Leo, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero Santiago continúa con el tema en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hermanos, es obvio que los miembros a los cuales Santiago se dirigía no se estaban asesinando físicamente. Eso no estaba pasando, sino que lo estaban haciendo dentro de su corazón y con sus lenguas. Oiga, eso tan pequeñito, haciendo tanto daño. Así que no tiene ningún reparo en acusar a esos de homicidas morales, repitiendo y resumiendo el argumento. Cualquier brecha de relaciones sin una causa bíblica y justa es una forma de asesinato. Hermano, cualquier cosa que usted haga fuera de la Escritura está cometiendo ese error. Cualquier cosa, hermano. Y vuelvo y le repito, no solo en la iglesia. Lo que usted trae a la iglesia es lo que ustedes en casa. Lo que usted hace en casa, me lo repite aquí. Lo que usted hace en casa, nos lo deja ver aquí. Si usted en casa es gritón, ¿sabe qué hace aquí? Si usted en casa es descuidado, aquí no lo repite. Si usted en casa es desordenado, aquí nos lo deja ver. Eso lo hemos visto, hermano. No es más sino dar un paseíto por la iglesia después del almuerzo y veremos ciertas mesas. A veces pasamos los pastores por las mesas a ver qué han comido y cómo han dejado las mesas. ¿Cómo comen nuestros hermanos? Y así nos lo deja ver, así será en casa. Porque dígame, hermano, usted no hace aquí, o mejor, usted hace aquí cosas que están señalando. Usted dice, yo me debo portar bien en la iglesia, y si nos deja ver desorden aquí y se está portando bien aquí, dígame allá.
Hermanos, pero no solamente en esas cosas de un orden y demás, sino en lo que usted es, lo que usted es. Cómo usted reacciona, cómo usted usa su lengua, cómo usted se comporta con los hermanos, cómo usted hace el ejercicio piadoso aquí, cómo vive la vida cristiana aquí. Hermanos, cualquiera que destruya la reputación o el bienestar de un hermano o de algún miembro de la iglesia, cuando usted le infringe dolor a propósito, usted no está mostrando amor por esa persona. Usted lo que está mostrando es odio y el deseo de cometer homicidio con él. ¿Sabe cómo le llamaría al mandamiento? Usted es un asesino. Usted lo es. Rechazar a otras personas tildándolas de inútiles, destruir la felicidad de las personas, su libertad, su paz y su propósito de vivir es matarlas moralmente. Santiago explica que todo esto en términos de guerra y paz no se están cumpliendo. Hermano, hay algunas cosas en las que la paz de Dios no aparece aquí para nada. Hay otras en que nosotros estamos viendo, mire, esto parece que no fuéramos ni hermanos en algunos asuntos. Amados, tengamos cuidado con esto, porque todos esos pecados que se adhieren a las listas de Pablo nos están diciendo que pertenecen al homicidio y al odio. Pero finalmente, hermanos, el mismo Santiago nos está diciendo lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos dejar a un lado todas esas cosas que hacemos torpemente, que hacemos alejados de la sabiduría, que no hemos logrado entender lo que Dios quiere que su iglesia haga. Santiago en el capítulo 3, versículos 17 y 18 nos dice, hermanos, lo que nosotros deberíamos hacer por la paz y por la amabilidad. Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Esto es lo que nosotros deberíamos saber. El mismo apóstol dice, ¿tiene alguien falta de sabiduría? ¿A dónde debemos ir? Pídala al Padre de las luces y Él la dará abundantemente y sin reproche, porque sabe, dice la Escritura, Él no muda, Él siempre hace las cosas de una manera perfecta. Esto la iglesia lo debería entender. Así que, hermanos, adelante, hay que hacer las cosas conforme el Señor nos ordena para no caer en este pecado del asesinato. Apliquemos estas cosas de dos maneras. Hermanos, las Sagradas Escrituras nos dan a conocer la temeraria y nefasta lista de pecados que se cometen en lo relacionado con nuestro prójimo. La Escritura nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, vemos cuán distante estamos de cumplir a cabalidad la orden del Señor. Un día nosotros nos hallábamos alejados de Dios como sus enemigos y por supuesto nuestros comportamientos allá eran pecaminosos, formaban parte de nuestro diario vivir. En la mayoría de esos pecados muchos viven aún. El que esos pecadores no se hayan alejado de sus pecados porque forman parte de su vivir, es porque no tienen al Señor, pero eso no es excusa, porque la Biblia misma nos dice que no hay nadie excusable. Todos saben. Pero, hermano, que nosotros que un día que vivimos así,
y que luego de haber confesado a Cristo como nuestro Salvador, es que yo quiero que veamos, hermano, allá sin Cristo estábamos en oscuridad absoluta. Ahora en Cristo, en luz total. ¿No es así? Un día estábamos muertos, otro día con vida en Cristo. Un día malos elementos, otro día en Cristo nuevas criaturas. ¿Notan la diferencia, hermanos? El Señor no nos dejó en tonos grises. Si estábamos muertos, no nos dejó medio vivos. Estábamos muertos, nos trajo a la vida. Estábamos en oscuridad, no nos dejó en casi penumbras. Nos dio luz. Cambios totales. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano, hoy como hijos del Señor? Alejados de las contiendas, las envidias, las iras, las divisiones, las murmuraciones, desórdenes, llenos de orgullo, malos ejemplos. Eso no debe estar en nosotros porque ya lo vimos, están asesinando la comunión entre hermanos y matando la obra del Señor. Tenemos como deuda con los hombres buenos la defensa de su reputación, pero también, hermano, debemos tener en la mira esas cosas que el Señor nos ha señalado para que usted y yo vivamos para hacer continuamente el bien. Hermano, quiere decir que si usted antes estaba muerto en sus pecados y ahora es una nueva criatura en Cristo, la ira y todas esas emociones ¿se pasaron? ¿Buenas? ¿Se pasaron? No. Esas son las por las que tenemos que orar. Esas son por las que tenemos que mortificar. Eso es con lo que tenemos que trabajar. Hermano, esto no se da así de sencillo. Tenemos un proceso, debemos buscar la gloria del Señor, la ayuda del Señor. Hermano, cosas que no sirven en la iglesia, ¿por qué las sostenemos aquí? Cosas que no sirven en nuestra casa, ¿para qué las sostenemos así? No sé con quién hablábamos ayer, pero se me ocurrió decir, necesitamos una casa más grande. Íbamos con mi esposa y otras personas. Necesitamos una casa más grande. Y entonces yo mismo dije, ¿para qué? ¿Para aumentar el basurero que tenemos? Hermano, nosotros nos trasteamos con un montón de cosas que cuando yo las miro digo, ni sé qué habrá en ese cajón porque hace como 10 años no miro. ¿Para qué tiene uno eso en casa haciendo desorden? Pero nos gusta tener eso. No sé para qué, pero ahí está. ¿Usted no ha mirado también esas bodegas en su casa y eso para qué? O sea, ¿qué función tiene eso? Pero si usted mirara su corazón, todavía hay de eso allá. Está guardado con tanto amor por si algún día lo llegamos a necesitar. ¿Y para qué? Cosas pasadas de moda, cosas que ya no sirven. Hermano, eso que usted tenía allá cuando estaba sin Cristo, aquí no lo debe usar. Usted es nueva criatura, tiene que hacer las cosas como Dios dice, como la Biblia ordena. Y en segundo lugar, hermanos, se nos enseña a temer una lengua desenfrenada como uno de los males más grandes. Cada edad del mundo y cada condición de vida, privada o pública, da ejemplos de esto. El infierno tiene que ver con el fomento del fuego de la lengua, más de lo que piensan generalmente los hombres. Cada vez que la lengua del hombre es empleada de manera pecaminosa, está encendida con el fuego del infierno. La lengua del hombre se contradice a sí misma, porque en un momento pretende adorar las perfecciones de Dios y referirse a Él con todas las cosas de manera piadosa, y en otro momento condena a los hombres buenos usando las expresiones bíblicas. No es que yo le voy a hablar con la Biblia y con la Biblia ofenden, hermano. La religión verdadera no admite contradicciones. ¿Cuántos pecados se evitarían si los hombres fueran siempre coherentes? El lenguaje piadoso y edificante es el producto genuino de un corazón santificado.
Nadie quien entienda el cristianismo espera oír maldiciones, mentiras, jactancias e improperios de la boca de un creyente. Más de lo que se espera que un árbol produzca fruto de otro árbol. Pero los hechos prueban que son más los profesantes que logran frenar sus sentidos y apetitos que refrenar debidamente sus lenguas. Yo he visto eso, hermano. Hay hermanos que tienen una capacidad para decir, mire, desde hoy en adelante no como pan, no voy a comer arroz, no voy a comer harinas. Mire, yo, puras plantas, que las vacas se cuiden, que yo voy a acabar con todo lo vegetal. O sea, hacen un propósito y que lo cumplen, hermano. ¿Y qué con lo de su corazón? ¿Qué es más importante, el vientre o su corazón, hermano? ¿Qué es más importante? Entonces, hermano, ¿por qué no hacemos el ejercicio como es? Hagamos las cosas como son. Si hay que hacer esfuerzos y esfuerzos grandes, los tenemos que hacer. Cuidémonos, hermano, de bendecir y no maldecir. Apuntemos a ser coherentes en nuestras palabras y nuestras acciones. Que Dios nos ayude a mostrarnos como una iglesia del Señor, para no caer en pecados de homicidio, de asesinatos y cosas como esas. Dios nos guarde, Dios nos ayude, hermano, porque cada vez más el Señor nos ha enseñado y el Señor mismo demandará lo que nosotros hemos aprendido. Oremos, hermanos.